Es un placer poder estar con ustedes nuevamente y estamos comenzando una serie. El sábado pasado comenzamos con una serie que se titula Amando con Inteligencia. El objetivo de esta serie es que descubramos los principios del amor para aprender a amar. El sábado pasado dijimos que el tema principal de la Biblia, ¿cuál es? El tema principal de la Biblia son relaciones. Jesús, cuando predicó acerca de cómo relacionarnos con Dios y cómo relacionarnos con el prójimo. Y si nosotros vamos al Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento las denuncias que había de los profetas generalmente denunciaban problemas de relación que el pueblo tenía con Dios y problemas de relación que tenía el pueblo con el prójimo. Después, por ejemplo, Pablo en las epístolas, que fue el escritor más prolífico, él hablaba del hecho de que muchas veces nosotros, cuando no muchas veces, siempre, que malentendemos o tergiversamos el tema del Evangelio y de la salvación, tenemos problemas de relaciones con los demás. Y por eso el tema de las relaciones es algo importantísimo, importantísimo. ¿Y por qué digo esto? Porque había gente que preocupada se comunicó conmigo y me decían, pastor, usted tiene que predicar la verdad presente. Bueno, yo creo que no hay verdad más presente que esta. O sea, si no aprendo a relacionarme con la gente, no tiene ningún sentido la predicación. Ningún sentido la predicación. Cuando la Iglesia Adventista nació, el día que se estableció como iglesia, que el movimiento decidieron transformarlo en iglesia, la Iglesia Adventista tomó una decisión muy, pero muy importante, que de alguna manera caracterizaría el crecimiento rápido de esta iglesia. ¿Y cuál fue la decisión que tomó la Iglesia Adventista? La Iglesia Adventista determinó de que ellos no tendrían ni credo ni algo que se les pareciera. ¿Y por qué determinaron eso? Porque ellos determinaron que si ellos establecían un credo, la gente iba a empezar a juzgar a las personas por el credo y la iglesia se iba a volver intolerante. Entonces ellos dijeron, no, nuestro credo va a ser la Biblia. Y de allí vamos a sacar todas nuestras creencias y como nosotros somos pecadores, esas creencias que nosotros saquemos de la Biblia siempre van a tener que estar sujetas a revisiones, por el hecho de que nunca nuestras interpretaciones son totalmente perfectas. Y entonces, ¿qué era lo que pretendía el adventismo? El adventismo lo que pretendía era que cada miembro de iglesia se base en principios. Y por eso cuando Jesús predicó acerca del reino. Y para establecer un reino, ¿qué necesito hacer para que ese reino sea próspero? Para establecer un gobierno que sea próspero. A ver, les hago una pregunta. ¿Cuáles son los gobiernos más desarrollados de este mundo? Aquellos que tienen ¿qué? Los que tienen, muy bien, los que tienen una constitución. ¿Y qué es la constitución? Es una declaración de principios en las cuales no solamente se tiene que sujetar el pueblo, sino que a esa declaración de principios se tiene que sujetar también los dirigentes. Y por eso nosotros vemos que cuando Jesús comenzó a predicar el reino, Él no predicó, y podríamos decir, su doctrina no estaba basada en definiciones teológicas, sino que para Jesús la doctrina estaba basada en principios y Él predicó principios y esos principios eran principios de relación. Y por eso ustedes van a ver que Jesús, por ejemplo, muy pocas veces citaba la Biblia, muy pocas veces citó el Antiguo Testamento. Sin embargo, Él predicaba principios. ¿Y de dónde sacaba Jesús los principios? Los sacaba del Antiguo Testamento, pero Él creaba historias, parábolas que nosotros le decimos, y aplicaba los principios que aprendía, que sacaba de la narrativa del Nuevo Testamento, y los aplicaba en esas parábolas, y así enseñaba a la gente a cómo relacionarse con Dios y cómo relacionarse con el prójimo. ¿Por qué estoy predicando principios en estos 3 meses? Estoy predicando principios porque creo que es la verdad presente, creo que es la verdad del reino, creo que es la verdad que todos debemos predicar, que está en la Biblia. Predicar los principios de cómo relacionarnos con el ser humano y con Dios. Y por eso se titula esta serie Amando con Inteligencia. Y el tema de hoy se titula Responsabilidad, Libertad y Respeto. Vamos a orar. Querido Señor, abre nuestro entendimiento para entender tu palabra, para entender los principios de tu reino.
Dame claridad a mí, Señor, pero que no sea yo el que predique, sino que sea tu Santo Espíritu que aplique el mensaje a la necesidad que tenemos cada uno, que tú la conoces. Ayúdanos a crecer en el amor, Señor, y ayúdanos a entender lo que es amor. Esto te lo pedimos en tu nombre. Amén. Muy bien, vamos a hacer un repaso. Nosotros el sábado pasado hablamos de que hay una ley en la vida que todos tenemos que entender. Hay una ley de causa y efecto. Todo lo que nosotros sembramos es lo que cosechamos. Yo siembro cosas buenas y ¿qué voy a sembrar? ¿Qué voy a cosechar? Cosas buenas. Siembro cosas malas y ¿qué voy a cosechar? Cosas malas. Si mi vida es mala es porque ¿qué pasó? Sembré mal. Y si mi vida es buena, ¿por qué es? Porque sembré bien. Hay una ley de causa y efecto y todos tenemos que entender eso y no la podemos alterar. Es más, la madurez de una persona está determinada por entender esta ley. Dios tiene una inteligencia tan grande que Él conoce tanto la ley de causa y efecto que, por ejemplo, Él dice, si se hace esto, la consecuencia de eso va a ser esto, y por eso Dios puede profetizar el futuro de una manera, porque Él entiende muy bien la ley de causa y efecto y puede decir, por una cosita que se hace acá, Él puede saber qué repercusión va a tener en 5.000 años. Nosotros tenemos que ser parecidos a Dios y tenemos que desarrollar también esa sabiduría y esa capacidad que le da el Espíritu Santo de conocer las leyes de causa y efecto. Entonces nosotros dijimos que hay personas que, malentendiendo el amor, intentan que las personas que siembran cosas malas dejen de cosechar cosas malas. ¿Se acuerdan? ¿Cómo le llamamos a esas personas? Las personas que tratan de evitar las consecuencias de otras personas, de lo que siembra otra persona, o los resultados de lo que siembra otra persona, esas personas se llaman codependientes. Son las personas que se relacionan mal, pensando de que aman, no están amando. Y nosotros dijimos el sábado pasado que muchas veces amar verdaderamente una persona implica hacer menos por esa persona. Muchas veces nosotros hacemos de más por las personas y pensamos que eso es amor. Y eso lo transformamos en sobreprotección, que muchas veces nos pasa a los padres. Y esa sobreprotección es dañina para nuestros hijos porque limitamos el crecimiento de nuestros hijos al no querer que ellos cosechen los resultados de lo que siembran. Por eso, lo que hoy vamos a estudiar está totalmente conectado con lo que vimos el sábado pasado. Y por eso no se puede predicar todo en un sermón y espero que cada sábado esté conectado con lo que hablamos cada sábado. Muy bien, hoy vamos a hablar, como decía, responsabilidad, libertad y respeto. Y vamos a hablar de la responsabilidad, respeto y la libertad. ¿Qué es la responsabilidad? ¿Quién es una persona responsable? Bueno, responsabilidad viene de la palabra responder. Hablando etimológicamente, responsable es una persona que sabe responder. Pero tiene otras connotaciones la palabra responsabilidad. La responsabilidad está relacionada con el hecho de tomar pertenencia de aquello que nos distingue como personas con el fin de crecer y desarrollarnos. Y acá viene lo clave. La frase clave acá, responsabilidad, es tomar pertenencia. Es tomar pertenencia. ¿Qué quiere decir esto? Y yo sé que todavía no se entiende muy bien, vamos a avanzar. La responsabilidad está relacionada con la habilidad de distinguir qué es lo que es mío y qué es lo que es tuyo, para luego construir intimidad determinando lo que es nuestro. Si tú quieres casarte, el casamiento es determinar lo que es nuestro. Pero si tú no sabes lo que es tuyo y no sabes lo que es del otro, tú no puedes participar de una relación saludable donde se determina lo que es nuestro. El que no sabe determinar lo que es suyo no puede determinar lo que es de otro. Y cuando yo no puedo determinar lo que es de otro ni lo que es mío, entonces es muy difícil crear una relación donde tengo que colaborar, donde tenemos que compartir lo nuestro, hacer algo juntos. Y entonces ahora vamos a hablar. Responsabilidad es tomar, dijimos es tomar ¿qué? Me hubiera gustado ver, es tomar pertenencia. Esto es muy importante y tenemos que, ¿qué es lo que es nuestro? ¿Qué es lo que es nuestro? ¿De qué tenemos que tomar pertenencia?
Y vamos a ver, ahora nosotros tenemos que ver qué es lo que es nuestro. Y yo les voy a dar una lista acá. Hay muchas cosas más, pero les voy a dar una lista de lo que es nuestro. Lo que es nuestro es nuestro cuerpo. Tú tienes que tomar pertenencia de tu cuerpo. Y para que haya verdadero amor, tú no le puedes permitir que otro tome pertenencia de tu cuerpo si es que tú no le das permiso a esa persona. Y vamos a hablar un poquito más de eso. Tu cuerpo es tuyo. Y tú tienes que asumir responsabilidad de tu cuerpo. Tomar pertenencia de tu cuerpo. Y eso tiene que ver incluso para la salud también. Porque a veces pensamos nosotros, bueno, no importa lo que haga, total, es mi cuerpo. Cuídalo, tu cuerpo, toma pertenencia. Bueno, si después tú no tratas bien a tu cuerpo y después tienes consecuencias malas, hazte cargo de las consecuencias, fue tu responsabilidad, no es la responsabilidad de otro. Es más, tú puedes estar cosechando las consecuencias de lo que hizo mal con su cuerpo tu papá y tu mamá. Porque todo lo que hacemos tiene un impacto en lo que hacen los demás. Y entonces quizás tú te cuidas mucho, pero tienes una tendencia a la diabetes, al cáncer, a problemas cardiovasculares por las malas decisiones que tomaron tus padres. Y por eso tú no puedes decir, esta es mi vida. No, nosotros somos un ser social y vivimos en una comunidad y todo lo que hacemos tiene un impacto. Todo. Y cuando nosotros somos conscientes de eso, tomamos responsabilidad. Entonces tenemos que tomar responsabilidad de nuestro cuerpo. Nosotros tenemos que tomar responsabilidad ¿de qué? Esto es algo muy difícil de hacerlo, porque generalmente cuando nosotros nos sentimos mal, ¿qué hacemos? Le echamos la culpa a otro. No, cuando tú te sientes mal son tus sentimientos, no son los sentimientos de otro. No, pero es que yo me siento mal por eso que hizo esa persona. Pero esos son tus sentimientos. Tú no puedes decir a la otra persona que no haga eso para que tú no te sientas mal. Tú le puedes decir que no hagas eso, que no haga eso. Pero tus sentimientos son responsabilidad y son pertenencia ¿de quién? Tuya. Tú te tienes que hacer cargo de tus sentimientos. No puedes pretender que otra persona te haga feliz. Es más, si tú pretendes que otra persona te haga feliz, no vas a ser feliz nunca. Nunca. Ni vas a poder hacer feliz, porque claro, tú tampoco tienes que hacer feliz a nadie. Tú tienes que ser feliz y cuando tú eres feliz, colaboras con la felicidad de otro. Pero si tú no eres feliz, haces infeliz, colaboras con la infelicidad de otro, porque se juntan los dos infelices y hacen una infelicidad más grande. O sea, tenemos nosotros que tomar posesión de nuestros sentimientos. Tenemos que tomar responsabilidad de nuestras decisiones. Hay gente que no le gusta decidir. ¿Han visto a esa gente? Y como no les gusta decidir, deciden que otra gente decida por ellas. Y quiero decirte algo, tú no puedes dejar de decidir. Cuando dejas que otra gente decida por ti, tú estás decidiendo que otra gente decida por ti. Por lo tanto, la decisión es tuya. Y tú no puedes decir, no, pero es que tú me dijiste, y porque tú me dijiste, si no, yo no. Es tu decisión. Te pueden haber aconsejado, te pueden haber presionado, pero las decisiones son ¿de quién? Tuyas. Y tú tienes que tomar pertenencia de tus decisiones. No le puedes echar la culpa a nadie de tus decisiones. Lo que les estoy enseñando, esto está en la Biblia. O sea, estoy simplemente haciendo un jugo de lo que está en la Biblia. Nosotros somos responsables y tenemos que tomar pertenencia de nuestra conducta. Yo soy responsable de lo que hago y por eso ¿se acuerdan cuando Adán y Eva pecaron? Cuando Adán y Eva pecaron salió Jesús a buscarlos en el jardín del Edén. Y cuando Jesús salió a buscarlos les hizo unas preguntas que parecía que Jesús no sabía, pero Jesús sabía todo. Y Jesús le pregunta a Adán, ¿has comido del árbol que te dije que no comieses? ¿Por qué Jesús le hace esa pregunta a Adán cuando sabía la respuesta? ¿Por qué? ¿Qué quería Jesús con esa pregunta? Muy bien, lo que quería era que Adán tomara responsabilidad de lo que había hecho. ¿Y qué hizo Adán? Mostrando que es un buen Padre nuestro. ¿Qué hizo Adán? Cuando Jesús le dice, comiste del árbol que te dije no comieses, ¿qué hizo Adán? Le dijo, no, fue la mujer, no fui yo, es ella. Mi conducta es por culpa de ella. Y entonces cuando va a Eva, ¿y qué le dice Eva? No fui yo, fue la serpiente. No asumen responsabilidad. Y entonces Dios sabe. Y esto es un principio muy importante. Si tú y yo no asumimos responsabilidad de lo que hacemos, no tenemos solución para ninguna cosa. Para ninguna cosa. Y por eso lo que Dios quiere, y por eso saben que los problemas espirituales se resuelven con confesión. La confesión es asumir responsabilidad. Cuando, por ejemplo, vienen los matrimonios a pedir consejo y empieza, ¿cuál es el problema? Y entonces empieza él a decir, porque pastor, ella
ella, si no fuera por ella, esto es un desastre por ella. Y cuando le pregunto a ella, dice, él. Yo me encuentro con dos inmaduros. Y generalmente los matrimonios llegan a problemas quizás por inmadureces. ¿Por qué? Porque toda la responsabilidad se la echan a otro. No, siempre en una relación, siempre los problemas hay responsabilidad de las dos personas. Y si las dos personas no asumen la parte que les toca, no hay solución. No puede haber solución. Pasa teológicamente. Una parte de la iglesia le echa la culpa a otra parte de la iglesia que piensa mal y la otra parte de la iglesia le echa la culpa y muchas veces nos estamos por dividir por iglesia y como iglesia y nadie quiere asumir ninguna responsabilidad. El otro grupo tiene toda la culpa. Cuando tendríamos que sentarnos, orar a Dios y decir cuál es mi culpa, cuál es mi responsabilidad en todo esto. Si hay un problema entre dos grupos, quiere decir que los dos aportaron a algo del problema. Por eso tenemos que tomar responsabilidad de nuestras conductas, tenemos que tomar responsabilidad de nuestros valores. ¿Qué es lo primero en nuestra vida? O sea, si yo pongo como primer valor en mi vida el trabajo y me va un desastre en la familia, yo no le puedo echar la culpa a la familia porque la familia es un desastre. ¿Dónde está la culpa? Mi responsabilidad en que mi valor es el trabajo y yo no me puse primero a la familia. Entonces hay una ley de causa y efecto. Yo cosecho lo que sembré. Es una ley. Yo me tengo que hacer cargo de los problemas. Una vez que nosotros nos hacemos responsables de los problemas, comienza la posibilidad de que se solucionen. Hasta que no se hace cargo uno de un problema, los problemas míos son ¿de quién? Míos. Pero ¿saben qué? Hay personas que tienden a tomar pertenencia de los problemas de otro y entonces, para no tener que enfrentar los problemas suyos, se hacen cargo de los problemas de otro. Y eso genera una confusión terrible. Terrible. Y la persona que le soluciona los problemas se queda sentada y se acostumbra a que le solucionen los problemas, entonces pierde la capacidad de crecer. Y esta persona después se siente que no le responden de acuerdo a lo porque dice, yo renuncié a tanto de mi vida para solucionar el problema y este ahora no me responde como tendría que responderme. Cuando nadie te pidió que renuncies a tus problemas para solucionar los problemas del otro. Tú tienes que resolver tus propios problemas. ¿Se entiende? Esto es duro, hermanos, Y a todos les digo, es duro. ¿Por qué? Porque puede haber alguien, yo cuando doy a veces estas charlas empiezo a ver que las parejas están sentadas y empieza a subir así como una tensión así. Como diciendo, la mujer empieza a decir, qué estúpida que fui toda mi vida. Y entonces salen tirándose ladrillos afuera. No. Esto nos tiene que llevar a la paz. Dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ahora, lo hermoso de esto es que asumamos responsabilidad. Y si hoy asumimos responsabilidad, estamos más cerca de la solución que antes cuando no nos dábamos cuenta del problema. Nosotros somos responsables de cómo reaccionamos a lo que ocurre. Muy bien, hay muchas cosas que pueden ser nuestras. Ahora, ¿cómo identificamos aquello que nos pertenece? ¿Cómo cuando nosotros tenemos algo, cómo lo identificamos? ¿Cómo hacemos, por ejemplo, cuando compramos una propiedad? ¿Qué hacemos con la propiedad para identificarla como nuestra? Una de las primeras cosas que hacemos es le ponemos límites. Y esto es algo importantísimo. ¿Qué son los límites? ¿Por qué le ponemos límites a algo que queremos marcar como propiedad nuestra? ¿Por qué le ponemos límites? Hay varias razones, pero una de las principales es para saber qué es lo que me pertenece y qué es lo que no me pertenece. Yo necesito saber qué es mío y por eso cuando yo sé que mi cuerpo es mío, cuando sé que mis sentimientos son míos, yo con eso y cuando tomo propiedad de eso, con eso quiere decir que estoy poniendo límites a mi vida y son muy necesarios los límites porque con los límites yo estoy determinando qué es lo que me pertenece y qué es lo que no me pertenece. Porque entonces cuando yo tengo claro qué es lo que me pertenece a mí, puedo entender qué es lo que le pertenece al otro, entonces no me meto en la vida del otro y no genero problemas así. Pero la persona que no sabe lo que es de él o de ella, se mete continuamente en la vida del otro, porque no hay límite, entonces no se sabe dónde termina el límite de la casa o no. ¿Para qué ponemos límites también? Para proteger aquello que me pertenece. Es necesario los límites para que los límites determinan qué voy a dejar entrar en mi propiedad y qué no voy a dejar entrar en mi propiedad. Los límites determinan qué voy a dejar. Por ejemplo, si yo tomo propiedad de mis sentimientos, voy a poder decir qué es lo que yo siento y qué es lo que no debo sentir. ¿Qué voy a dejar
que surja de mí y qué no voy a dejar que surja de mí. ¿Qué voy a dejar que entre a mí? Por ejemplo, si yo tomo propiedad de mi cuerpo, yo voy a tomar la decisión también de qué van a hacer con mi cuerpo y qué voy a permitir que se haga con mi cuerpo y qué no voy a permitir. Pero, por ejemplo, está ese niño o esa niña que creció sin límites en su casa, y eso vamos a ver un poquito después. Entonces esa persona tiene grandes problemas para manejar su sexualidad. ¿Por qué tiene grandes problemas? Porque no sabe dónde están los límites de su cuerpo. Entonces cualquier amigo entra a su cuerpo. Y eso genera una confusión total. Y ya vamos a ver por qué eso. Y por eso nosotros ponemos límites para proteger aquello que nos pertenece. Proverbios 25-28, esto está en el libro de Proverbios, dice, es un versículo muy conocido que dice, como ciudad derribada y sin muralla es un hombre o una mujer sin dominio propio. ¿Qué son los límites? Los límites es lo que le llamamos dominio propio. Cuando alguien no tiene límites, no tiene dominio propio, ni para manejar sus sentimientos, como no sabe si sus sentimientos son de él o de ella, o si alguien se los provocó o algo por el estilo, no sabe cómo manejarlos. Y también la persona que no tiene dominio propio tiende a abusar de las otras personas, tiende a cruzar los límites, a querer cruzar los límites de otra persona. Y cuando eso sucede, no se puede experimentar amor. No se puede. Y esto es muy importante, por eso el dominio propio es tan importante. Por eso los niños que crecen sin límites son niños, por ejemplo, que no pueden, después se hacen grandes y no pueden soportar una frustración. Porque siempre a todo le dijeron que sí, que haga lo que quiera. Entonces cuando llegan a grandes, ya tienen bigotes, quizá somos pelados, tenemos barba y todo lo demás, pero seguimos siendo caprichosos. Y no podemos soportar que alguien nos contraríe en alguna cosa. Y entonces cuando nos contrarían en algo empezamos a tratar de manipular a la gente para que se haga lo que nosotros queremos. Y ahora esto es muy importante acerca de la responsabilidad. Porque alguien puede decir, pero entonces es muy fría la vida. Yo me tengo que dedicar a mí y dejar que los demás hagan su propia vida. No, esto es un principio muy importante. Nosotros somos responsables hacia los otros. Eso es servicio. Pero nosotros no somos responsables de los otros. Eso es codependencia. Nosotros somos responsables hacia los demás. Nosotros continuamente tendríamos que ayudar a los demás. Pero hay un límite. Yo no soy responsable de los demás. Por ejemplo, cuando estaba en otra iglesia tenía un problema con una familia. Había un hombre que ganaba bastante, se consideraba de clase media alta, o sea que ganaba más que yo, tenía un buen sueldo, pero llegaba a la casa y la esposa y los hijos vivían en una miseria. ¿Y por qué vivían en una miseria? Porque él continuamente, la familia extendida, como sabía que él ganaba bastante dinero, le pedían continuamente que le mande plata para ellos. ¿Y qué pasó con esto? Y entonces le mandaba plata para ellos. Después venía un amigo, los amigos que tenían un problema y él por ejemplo, se les pinchaba, se les reventaba la llanta y él le compraba una llanta nueva. Y estaban en la casa siempre casi llegando a fin de mes sin poder comer, cuando todos los demás gozaban de la riqueza de este amigo. ¿Y cuál era el problema de esta persona? Era que se hacía cargo de los problemas de otro. Tú no has sido llamado a hacerte cargo de los problemas de otro. Tú has sido llamado a ayudar a otro, pero no a hacerte cargo de los problemas de otro. Tú eres responsable hacia tus hijos, pero tú no eres responsable de la vida de tus hijos. Pues posiblemente cuando son chiquitos sí, pero una vez que tú les has dado educación, que han madurado, tú no puedes hacerte responsable de la vida de tus hijos. Tú eres responsable hacia tus hijos. Y si te haces responsable de la vida de tus hijos, les vas a causar un daño. No los estás amando. Se genera confusión. Estás violando un límite. Estás violando un límite tuyo y estás violando un límite de ellos. El pastor no es responsable de la vida espiritual de la iglesia. Ay, no, pastor, es que a mí nunca me visitó. Está bien, sí, yo sé que es necesario, pero tu vida espiritual no puede depender de una visita pastoral. Porque entonces tu vida espiritual está dependiendo de una persona y tú no dependes. El pastor es responsable hacia las personas. Tenemos que servir a las personas para ayudarlas a crecer espiritualmente, pero no somos responsables de las personas.
Y tú no puedes exigir en ningún nivel de la vida que alguien se haga responsable de ti. Eso sería un acto de inmadurez muy grande. Lastimosamente todos tenemos una tendencia a ser inmaduros. Y por eso somos responsables hacia los otros, pero no de los otros. Y para que podamos entender esto de tomar pertenencia de nuestros sentimientos, esto les voy a dar unos ejemplos. Por ejemplo, estaba en una junta de nombramientos en una iglesia y estábamos ya sesioneando en la junta. Una junta, los que están acá en la iglesia y que han participado en la junta de nombramiento, tengo la costumbre de hacer juntas de nombramiento sin política. O sea, sin ningún tipo de manipulación. Por ejemplo, acá hay 6, ¿cuántos ancianos son ustedes? Hay 6 ancianos en esta iglesia. Esos 6 ancianos fueron elegidos totalmente por la iglesia sin ningún tipo de participación que yo haya dicho, yo quiero que pongan a este, quiero que pongan al otro. Yo doy un perfil de lo que necesita ser un anciano. Pero la iglesia es la que decide. O sea, ¿para qué? Para que el proceso sea lo más cristalino posible. No tiene que haber manipulación de mi parte. Yo creo que eso tendría que darse en todos los niveles, en todas las iglesias, y no es que yo soy el único que lo hago. Yo sé que hay otra gente que lo hace y sabe que da resultado, pero hay gente que no quiere confiar. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver por qué, pero una de las cosas es que no quiere tomar responsabilidad y no quiere respetar, pero eso vamos a ver un poquito. Bueno, la cuestión es que estábamos en una junta de nombramiento y me pasan un papelito, un líder de la iglesia me pasa un papelito que él no estaba en la junta de nombramiento y me dice, pastor, por favor, pongan a mi esposa en un cargo porque si no se va a ofender. Y yo lo leí al papelito, pobre, o sea, me dio lástima por la situación. Pero si la esposa, si no se la elegía a la esposa, ¿de quién era el problema si se ofendía? Era de ella. Era de ella. Pero resulta no, que muchas veces nosotros, por ejemplo, decimos, y eso pasa mucho en la iglesia, vamos a poner a este director de mayordomía porque si no se va a ofender, o vamos a ponerlo vamos a darle un puestito para que no se ofenda. No, no puede ser así. O sea, yo no me hago cargo de los sentimientos de otra persona. Si la persona se ofende, es problema de la persona. Pero resulta que en las iglesias muchas veces estas personas caprichosas son las que llegan a ser líderes de iglesia. Porque todos, como le tienen miedo y no quieren que se ofenda, le dan todos los gustos. ¿Por qué? Porque son personas que desde chiquitos le dieron todos los gustos y quieren de grandotes, quieren que se les siga dando los gustos. Y no puede ser, y más, llegan a ser líderes de iglesia, hasta pueden ser pastores y pueden ser dirigentes que quieren que todo se haga como ellos quieren. Y eso no puede ser, no es de acuerdo a los principios del reino. En los principios del reino yo me hago responsable de mi vida, me hago responsable de mis sentimientos, me hago responsable de lo que Dios me dio. Y no puedo dejar que nadie manipule las cosas. Si te ofendes y no te eligieron, te ofendes, es problema tuyo, hermano. Es problema tuyo. Claro, si hay política en la iglesia, entonces podríamos decir ahí hay otro problema. Pero si no hay política y no te eligieron, no puedes decir, es que son malos en la iglesia. No te eligieron, punto. Siembra de una manera que te elijan y no estamos acá para que nos elijamos. Porque acá la cuestión, cuando está repartido el poder en una iglesia, no estamos luchando por los cargos. Porque todos sirven, tengan cargo o no tengan cargo. Los cargos son accidentes. Son accidentes que se dan en el camino, pero eso es otro tema. Ahora, entonces, otro ejemplo, por ejemplo, ¿no han escuchado esta frase? Yo no hubiera hecho esto si no hubieras hecho aquello. Si tú no hubieras hecho esto, yo no hubiera respondido como respondí. No, eso es problema tuyo. Tú no tienes que responder nunca mal. Aunque otro actúe mal contigo, tú tienes que actuar siempre bien. No, pero es que él me sacó de las casillas. Nadie te saca de las casillas. Nadie te saca de las casillas. Tú decides salir de las casillas. Eso es tomar responsabilidad. Pero hay gente caprichosa que en la casa quiere, si no se hacen las cosas como quieren, ¿qué hace? Se enoja. Y entonces manipula a todos con sus enojos. Y eso pasa también, como recién decía, pasa en las iglesias también. No. Esa persona es una persona caprichosa. Dice, no, es que tiene un carácter fuerte. No, tiene un carácter súper débil, no un carácter fuerte. No tiene dominio propio. Entonces, como quiere que todos se hagan cargo de sus sentimientos. O sea, quiere que todos... hice esto porque tú te tienes que portar bien para que yo reaccione bien. Y esto es una prueba que tenemos, ¿eh? Por ejemplo, si tú eres cristiano y estás entregado a Cristo, y yo siempre digo este ejemplo, tú vas por la carretera y se te cruza alguien y tú no tienes derecho ni de pegarle un bocinazo a esa persona, si quieres reflejar a Cristo. No, pero es que se me cruzó. No importa. Tú eres responsable de tu conducta, tus sentimientos, tus actitudes, de lo que sea, y tú tienes que reflejar a Cristo en todo momento.
Ah, no, pero es que me tiraron piedras. No importa. Es que a mí me atacaron y me dijeron que era hereje y por eso ahora que tengo poder, no voy a dejar que esa persona esté en la iglesia. ¿Qué? Claro, cuando te perseguían eras la víctima y ahora que te tienes poder, quieres victimizar a todos los demás. No, nosotros hemos sido llamados a reflejar a Cristo, no importa las circunstancias, porque somos responsables de nuestra vida, de nuestros sentimientos, de nuestra conducta y de todo lo que Dios nos dio. ¿Lo vemos en Jesús eso? Fíjense, si Jesús no tomaba responsabilidad de sus sentimientos, a mí este versículo me da, los puertorriqueños dicen, me da vuelta a la cabeza. Por lo menos un amigo puertorriqueño decía así, no sé. Dice así, Marcos 15, 16 al 20, dice, entonces los soldados lo llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y reunieron a toda la compañía. Lo vistieron de púrpura, le pusieron una corona tejida de espinas y comenzaron a saludarlo. Salve, rey de los judíos. Le golpeaban la cabeza con una caña, lo escupían y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberse burlado de él, le quitaron la púrpura, le pusieron sus propios vestidos y lo sacaron para crucificarlo. A mí me llama la atención porque en este contexto, después Juan, en capítulo 13 dice, y Jesús siendo consciente de quién era. O sea, cuando a Jesús le estaban haciendo esto, él era plenamente consciente que él era el Hijo todopoderoso de Dios. Y a pesar que él no lo recordaba, él había sido el que había creado todo el universo. Y ahora a ese que había creado el universo, a ese que venía a salvar, a ese que estaba renunciando a todo, venían estos que venían a salvar y le ponían una corona de espinas y le pegaban con la caña en la cabeza, le escupían la cara, dicen en otros lados que le pegaban patadas. ¿Y Jesús cómo permanecía? Porque Jesús sabía que él no era responsable de la conducta de ellos, él era solamente responsable de sí mismo. Él tenía responsabilidad hacia ellos, pero no de ellos, y no dejaba que las acciones de ellos le quiten aquello que le pertenecía a él. Eso es dominio propio. Y eso es en lo que un cristiano tiene que crecer. Si es que realmente queremos vivir la vida cristiana. ¿Saben qué? Es muy fácil definir las doctrinas. Es decir, vamos a definir muy bien, soy un especialista en la profecía de los 2300 días y he escrito 5 libros y sin embargo soy un intolerante tremendo. ¿De qué me sirvió definir la doctrina si no sé lo que es amar? Si no tomo responsabilidad de mis sentimientos, de mi vida y persigo a todo aquel que piensa diferente a mí. Cuando se toma responsabilidad de lo que nos pertenece y si deseamos que el amor crezca, debiéramos ejercer el respeto que dará a luz la libertad. Cuando yo tomo propiedad de lo que me pertenece y veo que otras personas tienen otras cosas que le pertenecen, para que haya una buena relación tiene que existir respeto. Y cuando hay respeto, eso da a luz la libertad. Y cuando hay libertad, surge el amor. Pero sin respeto no puede haber libertad. Y sin libertad no puede haber amor. Y eso tenemos que entenderlo y ¿qué es el respeto? El respeto es la facultad de aceptar los límites de otros sin intentar violarlos, manipularlos ni forzarlos. Es respetar los límites del otro. Y ahora la pregunta es, ¿cuáles son los límites del otro? Y otra definición es aceptar lo que no está dentro de nuestros límites, aquello que no es nuestro, que no nos pertenece. Juan 6, y fíjense si Jesús nos respetaba. Y esto, Jesús tremendo, sin duda que era el reflejo de Dios, vino a mostrarnos quién es Dios. Pero Jesús había alimentado a los 5.000 con los panes y los peces, ¿se acuerdan? Y al otro día lo seguían. Y entonces, ¿por qué lo seguían al otro día Jesús? Porque quería que le sigas alimentando milagrosamente, que le creara un menú para todos los días Jesús. Y Jesús entonces, a Jesús no le interesaba tener cantidades de personas, a él le interesaba tener discípulos. Y entonces Jesús, él confrontaba el éxito con la verdad. Y entonces en ese contexto Jesús les dice, miren, yo sé que ustedes me siguen a mí porque les llené el estómago. Pero yo les quiero pedir que ustedes me coman a mí, ustedes tienen que entregarse a mí, esto es lo que tienen que lograr, o sea, lo que yo tengo que lograr en la vida de ustedes. Y dice que a la gente no le gustó eso, y fíjense lo que dice, en el versículo 60 dice, al oír esto, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él.
Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Qué le estaba diciendo Jesús? Si hubiera sido Joel, Joel se hubiera parado y me imagino que ustedes no se van a ir, ¿eh? Me imagino. Después de todo lo que hice por ustedes, miren, no me van a dar vuelta la cara. No, Jesús respetaba las decisiones de las otras personas por más que fueran contrarias a lo que él quería. Y entonces Jesús les dice, ¿queréis acaso iros vosotros también? En otras palabras, Jesús les dice, miren, a mí no me interesa que estén conmigo por obligación. Si ustedes quieren irse hoy, ustedes son libres de irse. Yo respeto la decisión de ustedes. Eso es madurez. Respetar lo que le pertenece a otro, respetar los límites de otro, respetar lo que decide otro a pesar de que no me guste. Eso es madurez. Y yo te hago una pregunta, ¿tú eres maduro o no? ¿O madura? ¿O más dura? El respeto da a luz la libertad. Y vamos a hacer un test para identificar si somos maduros o no. Si respetamos o no respetamos. Y este test es muy simple, hay una pregunta. La pregunta es, ¿cómo te sientes cuando alguien dice o te dice no? ¿Cómo te sientes? ¿Cuál es tu reacción cuando alguien te dice no? Tú le pides algo y la persona te dice no. Y vamos a ver, vamos acá, tenemos ahora que se usan mucho los emoticones, tenemos unos emoticones para que ustedes me digan cuál es el emoticón de ustedes. Tenemos allí los diferentes emoticones. Acá está la persona totalmente inmadura, que no soporta un límite. El mayor límite que tenemos es el no. Es el no. Y todos tenemos que aprender a ejercer, a decir no, y tenemos que pretender que la gente respete eso. Pero resulta que como hay gente, como hay niños, como les digo, hay chiquitos que desde chiquitos las madres decían, ay no, pobrecito, es tan chiquito, denle el caramelo. Entonces le daban, ahora está tranquilito. Entonces después empezaba a pegar patadas a la pared y eso decía, ay pobrecito, tiene hambre, déjenlo tranquilo, tiene hambre. Si no tuviera hambre estaría... Entonces, ¿qué hacen con ese niño? No lo hacen responsable de sus sentimientos. Entonces, ese niño, después cuando llega a ser un grande, un adulto, le dicen que no, en la junta de iglesia se toma una decisión que no le gustó, ¿y qué hace? Y empieza a identificar quién votó en contra y quién votó a favor, y a los que votaron en contra, entonces dice, este está en contra y ahora le vamos a hacer la guerra. Inmadurez. Inmadurez. Después está el otro que es como Acab. Esta es Jezabel, ¿no? ¿Se acuerdan Acab cuando quería la viña de Nabot? Se le ocurrió la viña de Nabot, pero no se animó a hacer nada, no quiso manipular ni nada. Pero entonces, como él era codependiente de Jezabel, o Jezabel codependiente de Acab, entonces viene y le dice, él estaba enojado así, poniendo cara. Entonces Jezabel dice, ¿qué te pasa, Casito? ¿Qué te pasa? Entonces dice, no, es que yo quería la viña de Nabot y me dijo que no y no me la quiere vender. Y entonces Jezabel, que era esta, dijo, no te la quiere vender, déjame que yo arreglo. Y Acab, que Jezabel le solucionaba todos los problemas, que era un irresponsable total, Acab, entonces la dejó y Jezabel mandó a matar a Nabot y le dio la viña. Después tenemos esta cara y tenemos esta cara. ¿Cuáles son las caras cristianas de estas 5 caras? Las caras verdaderamente cristianas, a mi criterio, son esta, la neutra. A nadie le gusta que le digan que no, pero tengo que respetarlo. Esta me parece que es la más cristiana de todo, porque le pueden decir que no. Por ejemplo, tú le dices a tu esposa, quiero que vengas a pescar conmigo, y ella te dice, no, no tengo ganas. Entonces, esta persona, están estos caprichosos, ¿no? Pero después está esta que dice, oh, cómo me gustaría, pero está este que dice, ¿y por qué será que no tiene ganas? Le voy a preguntar por qué no tiene ganas. Y entonces comienza un diálogo. Y entonces después ella le dice, lo que pasa es que quería ir a las tiendas y eso... Y termina él quizás comprando en las tiendas con ella. No sé, ese es un milagro realmente muy grande, pero termina comprando en las tiendas con ella y ella después termina pescando con él. Pero esta es la persona madura que trata de entender. Y después esta es la persona que disimula el dolor y que piensa que todo está bien, pero no se anima a decir, disimula cuando alguien le dice que no, pero después le queda eso. Me dijeron que no y no se olvida. ¿Qué tipo de persona eres tú cuando te dicen que no? Está el chico que le declara su amor a la amiga.
Y después de muchas estrategias y todo eso, va y se le, no sé cómo sea, yo no sé los términos, perdón, soy un viejo, no sé los términos que se usan ahora, pero va y se le declara a la chica y la chica le dice, ay, yo sentía que éramos amigos nomás. Y entonces él va y después le manda una, o sea, se va ya al Goliath Walls y dice, si no me decís que sí, me tiro. Entonces, ¿qué está tratando? ¿Qué está tratando él? De manipular. Entonces después anda todo así cabizbajo, así todo el mundo, para que ella lo vea, o sea, lo vea que anda cabizbajo. ¿Quiere manipular? No, te dijo que no, respetar. Y entonces después está el otro que le dijo que no y dice, ahora sí, ya va a ver esto. Y empieza a hablar mal de la chica por todos lados. No, te dijo que no, respetá el no de la chica, punto. Ella tiene el derecho de decidir con quién quiere estar de novia o no. Pero tú no te puedes enojar con alguien que te dice que no. Sí, es un dolor, a mí me encantaría, yo me enamoré de ella y todo eso, pero no le puedes hacer una guerra porque te dijo que no. Si no eres un caprichoso inmaduro. Y lo mismo pasa con la chica. Si el muchacho se enamoró de tu amiga, y bueno, ¿y qué iba a hacer? Se enamoró de tu amiga, entonces vas a empezar a hablar mal de tu amiga porque el muchacho tomó otra decisión. Respeta. Si no, no estabas amando. Simplemente estabas queriendo acaparar a alguien, pero tú no amas. Cuando tú no respetas, no amas. Y eso quiero entender esto, novios y novias. Te está faltando el respeto a tu novia, te está faltando el respeto a tu novio, no hay amor ahí. No, pues, claro, puede haber peligro de control y está bien, no es porque hoy me faltaste el respeto, te dejo, pero empieza a analizar, hay una bandera roja ahí. Y recuerda que toda falta de respeto, tarde o temprano, en el matrimonio se va a profundizar. El matrimonio no soluciona nada, lo único que hace es profundizar cosas. Profundiza las cosas buenas y profundiza las cosas malas. Pero eso es otro tema. ¿Cómo te sientes cuando te dicen que no? Si deseamos el respeto de los demás, debemos aceptar y respetar sus límites. ¿Vieron esas personas que dicen, es que no me respetan? ¿Y por qué no te respetan muchas veces? Es porque tú le faltaste el respeto a las personas. Esas personas, me acuerdo, había un anciano, no era un miembro de iglesia, que era bondadoso con todos, hasta que lo eligieron primer anciano. Y cuando lo eligieron primer anciano, dijo, ahora se va a hacer lo que yo quiero. Estaba simplemente siendo bondadoso con todos para poder manipular y para que lo elijan. Y lo consiguió, lo eligieron. Pero una vez que lo eligieron de anciano, se transformó en un lobo. Que era el dictador número uno y quería que todo el mundo haga las cosas como él quería. No, esa gente no hay que elegirla, a esa gente. Eso lo dice Elena de White, no lo digo yo. No hay que elegirla, le hacen un daño terrible a la iglesia. Las personas maduras desean la libertad de los otros tanto como la propia. Nadie puede amar si no siente que ha elegido hacerlo. El amor es la empresa más voluntaria que existe. Y por eso no lo podemos forzar. Y por eso el no, tenemos que aprender a decir no y a respetar los no de la gente. Pero ¿por qué muchas veces decimos que sí? Muchas veces nosotros decimos que sí. Perdón, y esto es algo muy importante. Cuando nos sentimos libres de decir no, entonces estamos preparados para decir sí con todo el corazón. Cuando alguien siente la libertad de decir no, tarde o temprano posiblemente diga el sí. Pero si alguien no siente la libertad de decir no, cuando diga sí, va a estar diciendo un no. ¿Y saben qué? Alguien que entendió eso es Dios. Dios podría haber solucionado el problema del pecado en un minuto. Pero Dios quería que los ángeles que estén con Él, ninguno esté por la fuerza. Y entonces hizo que todo este tiempo, Él hizo un plan de salvación para que nosotros podamos entender qué es lo que sucedió y por nosotros mismos digamos sí. Pero para que podamos decir sí, Él nos dio a todos la plena libertad de decir no. Y alguien puede decir, no, pero si digo no, Dios me destruye. No, Dios no te destruye si dices no. Si tú dices no, Dios deja que tú coseches las consecuencias de tus decisiones, pero Él no te destruye. La idea de destrucción que Dios hace de aquel que le dice que no, la tenían los profetas de la Biblia porque todavía Jesús no había venido y no se entendía bien quién era Dios. Entonces las palabras de la Biblia no reflejan plenamente quién es Dios. A medida que vamos leyendo la Biblia, la verdad es dinámica y se va revelando Dios cada vez más y cada día se tiene un concepto más claro de Dios. Entonces llegamos al Nuevo Testamento con un concepto muy diferente al que tenían los profetas de Dios. Y quiero decirte algo, y esto puede ser que alguien lo tome como exageración, pero nosotros tenemos más capacidad de entender quién es Dios que el mismo apóstol Pablo. El hecho de que el apóstol Pablo
estuviera inspirado no quiere decir que por eso tenía toda la plenitud. Nosotros teníamos un cúmulo de conocimiento que no tenía el apóstol Pablo. Y por eso nosotros tendríamos que entender la religión mucho mejor que Pablo todavía, a pesar de que él fue uno de los que escribió y en donde nos basamos. ¿Qué tenemos que descubrir? Son los principios de la Biblia. Y por eso Dios nos dio a todos la libertad de poder decir que no. Y eso es lo que hace que nosotros podamos decir que sí. Ahora te hago una pregunta. ¿Las personas que te rodean tienen la libertad de decir que no? ¿En tu casa hay libertad para decir que no? ¿En la iglesia hay libertad para decir que no? ¿O cada vez que alguien se va de la iglesia empezamos a decir, te fuiste de la iglesia, te fuiste a la otra iglesia, ahora no vengas de vuelta, O hay un hermano de iglesia que se va para otra iglesia y yo le digo, ¿cómo nos está traicionando? No, cada uno está en la iglesia que quiere. Eso es parte de la madurez cristiana y del respeto. Y tenemos que respetar las decisiones de todos. Cuando el sí es por obligación, la motivación y la creatividad desaparece de la escena y no hay lugar para que crezca el amor. Ahora, ¿por qué muchas veces decimos que sí? Muchas veces tenemos temor a perder la aprobación que confundimos con amor. A veces nosotros queremos la aprobación de alguien y por tener la aprobación de esa persona estamos continuamente diciéndole que sí. Y quiero decirte algo, la aprobación no es amor. No es amor la aprobación de una persona. Y por eso si tú perdiste la aprobación de una persona no perdiste nada. O sea, perdiste el amor, puede ser que perdiste algo, pero si perdiste la aprobación, si la persona esa te aprobaba porque solamente le decía sí, esa persona no te amaba. Si una persona, cuando tú le dices que no, se aparta de ti, quiere decir que no estaba interesada en ti, estaba interesada en simplemente que la sigas. Muchas veces decimos que sí por temor al enojo del inmaduro. No, se va a enojar. Y hay esposas que viven con un nudo en el estómago, porque el marido, si no se hace como él quiere, pegan el grito y hace sentir a Tomás. Y hay maridos que viven con un nudo en el estómago porque la esposa está siempre con los pelos parados, porque cada vez que no se hace como ella quiere, todo tiene que hacerse como ella quiere. No tiene nada que ver con mi casa eso. Ninguna de las dos. Todos tenemos tendencias. Todos tenemos tendencias a la inmadurez. Y por eso necesitamos venir a la iglesia. Y por eso necesitamos predicar de esto. Porque no nacimos siendo Jesús. Jesús quiere que nos parezcamos a Él. Muchas veces decimos que sí por temor a herir a alguien. Y quiero decirte algo que es muy importante. No todo lo que hiere es malo. Y a veces necesitamos herir a alguien para que esa persona crezca. No herirla en el sentido, pero un no puede herir a alguien. A veces un no para nuestros hijos los hiere, pero es necesario. Y hay cosas que no hieren y nos hacen muchísimo mal. Y por eso tenemos que aprender a actuar por principios. Muchas veces decimos que sí por temor a quedar solos y ser rechazados. No. Entonces ahí tienes que ver, si tú estás diciendo que sí por temor a quedar solo o sola y ser rechazado, entonces no estás experimentando amor en esa relación. Y con esto no quiero decir entonces que te vayas, sino que cambia tu manera de pensar con respecto a las cosas. Toma pertenencia de tu vida y date cuenta que la persona que tienes al lado no te hace feliz. Nadie te puede hacer feliz. Es tú viviendo en buena relación con Dios, viviendo el amor es cuando eres feliz. El temor siempre trabaja en contra del amor y de la libertad. Y esto, fíjense, lo dice Elena de White. Ojalá que lo entendamos todos los cristianos. El ejercicio de la fuerza es contrario a los principios del gobierno de Dios. ¿El ejercicio de la fuerza es contrario a qué? Entonces, si es contrario a los principios de Dios, cuando usamos la fuerza, ¿a quién estamos siguiendo? Estamos siguiendo a Satanás. Aunque sea por cosas buenas, aunque sea por defender la buena doctrina, cuando nosotros usamos la fuerza para algo, eso no es de Dios, es de Satanás, nos guste o no nos guste. Dice, Dios desea tan solo el servicio por amor. Y el amor no puede ser exigido, no puede ser obtenido por la fuerza o la autoridad. El amor se despierta únicamente ¿por qué? Por el amor. Y por eso, sí, alguien puede decir, pero entonces que tengo que dejarle a mis hijos hacer lo que quieran. No, yo pongo límites, pero recuerda, a tus hijos les vas a disciplinar, pero la disciplina no va a corregir a tus hijos. Lo que va a corregir a tus hijos es el amor en disciplina.
el amor en límites. Tú lo que no puedes hacer es que tus hijos rebasen tus límites. No es que tú vas a controlar la vida de tus hijos, sino que tus hijos no pueden controlar tu vida. Y esa es la gran lucha que tenemos los padres, en no dejar que los hijos nos controlen. Pero a veces, para no dejar que los hijos no nos controlen, entonces nosotros los controlamos a ellos. Y eso está mal también, eso es violar un límite. Nosotros no podemos controlar, nosotros tenemos que poner principios en la casa y se tienen que respetar y hacer que esos principios se respeten. Pero no controlar la vida de nuestros hijos, ni controlar la vida de nuestro cónyuge, ni controlar la vida de nuestra mujer. ¿Se entiende? Esto es algo divino, hermanos. Deseado de toda la gente, fíjense lo que dice. No es parte de la misión de Cristo obligar a los hombres a recibirle. Y fíjense lo que sigue diciendo. Satanás y los hombres impulsados por su espíritu son quienes procuran violentar las conciencias, pretextando celo por la justicia. Los hombres que están confederados con los ángeles malos acarrean sufrimientos a sus prójimos a fin de convertirlos a sus ideas religiosas. O sea que cuando yo estoy queriendo imponer mi idea religiosa, ¿a quién estoy siguiendo? Al Satanás, al diablo, me guste o no me guste, por más que sean las ideas correctas. Si yo quiero imponerla, si yo no estoy de acuerdo con aquel que piensa diferente a mí y le hago una guerra, yo estoy siguiendo a Satanás, no a Cristo. Esos no son los principios del reino de Dios. Lastimosamente en las iglesias es donde menos se entiende eso. Es donde más imposición hay. La iglesia tiene que ser la empresa más libre que existe. Más libre que existe. Nadie tiene derecho a meterse en la vida de nadie, pero sí, es una empresa comunitaria en las cuales llegamos a acuerdos y la responsabilidad implica hacerme responsable de los acuerdos a los cuales llegué. Eso es otro tema. Pero no es que entonces acá en la iglesia mañana vienen los jóvenes y organizan una discoteca acá, bueno, nadie me puede obligar a mí. No, tenemos un acuerdo comunitario y ese acuerdo la responsabilidad implica que entonces lo cumplamos. Y si no quieres cumplir el acuerdo comunitario, vete. Yo no te estoy pidiendo que te vayas, pero vete a hacer las cosas como tú quieres, donde quieras. Pero entonces no vengas a romper los acuerdos comunitarios que hemos hecho. Es un tema para discutir. Sigue diciendo esto. Pero Cristo está siempre manifestando misericordia. Siempre procura conquistarlos por la revelación ¿de qué? De su amor. Él no puede admitir un rival en el alma ni aceptar el servicio parcial. En otras palabras, dice Jesús, yo quiero que te entregues todo y si no, no me interesa. Pero yo no te voy a exigir que te entregues todo. Eso va a tener que ser una decisión tuya. Dice, pero Jesús desea solamente un servicio como voluntario. La entrega voluntaria del corazón bajo la compulsión del amor. Todo, fíjense, está en el amor. Y entonces termina esta cita diciendo que es tremendo lo que dice, no puede haber una evidencia más concluyente de que poseemos el espíritu de Satanás que el deseo de dañar y destruir a los que no aprecian nuestro trabajo o obran contrariamente a nuestras ideas. ¿Es la mayor evidencia del espíritu de quién? De Satanás. Así que los que declaran, vieron que muchas veces en las iglesias se declaran los declaradores de herejes, que son los que cuidan la pureza de la iglesia. Cuidado con esas personas porque tienen el espíritu de ¿quién? De Satanás. Nosotros no podemos hacer una guerra contra aquel que piensa diferente, por más que esté equivocado, porque Dios no la hizo. Y alguien puede decir, las guerras que hizo en el cielo para sacar a Satanás del cielo, ¿saben qué? Las guerras del cielo, no tengo tiempo para demostrar eso, pero son argumentativas. No son guerras de fuerza, son guerras de argumentos. Y como Dios tiene todos los argumentos precisos, nadie le puede ganar un argumento a Dios. Y si no, pregúntenle a los fariseos con Jesús. Nadie le podía ganar un argumento a Jesús. Y esa es la guerra. Por eso la espada Jesús, ¿dónde la tiene? No la tiene, la tiene en su boca, dice el Apocalipsis. Pero el servicio sin libertad es esclavitud. El servicio en libertad es amor. Y por eso, hermanos, aquí en esta iglesia tienen que ser todas personas como libres. Y en todas las iglesias del mundo tiene que haber libertad. Cuando asumimos responsabilidad por lo nuestro y estamos dispuestos a respetar la propiedad del otro, entonces estamos listos para la intimidad. Y acá con esto vamos terminando. Cuando yo asumo mi responsabilidad de lo que me pertenece, respeto lo que le pertenece a otro, entonces yo ahora puedo hacer una propuesta de intimidad a alguien. ¿Y cómo se llama esa propuesta de intimidad? ¿Cómo se llama? Sí, amor, pero ¿cómo se llama? Hay una institución. Eso se llama matrimonio. Es la propuesta más grande de intimidad que hay y es la fuente de felicidad más grande que existe, si sabemos vivirlo en amor.
Cuando yo reconozco responsabilidad en mi vida y asumo la responsabilidad y respeto la de otros, entonces puedo hacer intimidad. Muchas veces no tenemos claro esto y hacemos intimidad, pero entonces en esa intimidad no hay una intimidad demasiado profunda hasta que no ponemos en práctica estos principios. La intimidad es lograda a través de un pacto donde decidimos compartir de por vida lo que nos pertenece con una persona que le hacemos única. Este es el clímax del amor. Y ahora fíjense si esto no va a hacer sentido. O sea, yo no puedo, para tener intimidad tiene que haber ¿qué? Compromiso. Sin compromiso no hay intimidad. Si no, me estoy descomprometiendo, no puede haber intimidad, no hay acercamiento, no. Tiene que haber un compromiso. Pero el compromiso es para compartir lo que me pertenece. Antes yo no compartía lo que me pertenece, pero ahora comparto con esta persona todo. Y ahora les hago una pregunta, ¿qué es lo que compartimos con alguien? ¿Y cuál es el sello de la intimidad? Es una de las cosas más preciosas que tenemos. ¿Cuál es una de las cosas más preciosas que tenemos? Nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque es a través de nuestro cuerpo que Dios nos da la posibilidad de generar vida, como Él lo hace. De ser co-creadores con Él. Y por eso no es un capricho de Dios que dice, no, hasta que no haya compromiso, no entregues tu cuerpo. No dejes que nadie toque tu cuerpo sin tu permiso. Y para darle permiso, lo que Dios te aconseja es que hagas un compromiso. Sin compromiso, no toques el cuerpo de nadie. O sea, y ustedes saben a qué me refiero tocar el cuerpo. La intimidad, la fornicación, no es un capricho de Dios, es un principio de la vida que hace que podamos vivir mejor y me prepara para tener verdadera intimidad. Pero si yo, antes de entregarme, entrego mi cuerpo, no estoy capacitado para manejar esa entrega y genero toda una confusión que después va a afectar mi intimidad en el matrimonio. Sí o sí, y eso te lo digo, una ley de causa y efecto, entregar mi cuerpo antes del matrimonio va a afectar mi intimidad en el matrimonio. Y me acuerdo una vez que estaba y perdón, si ustedes me cuentan algo no lo voy a hacer público después, esto pasó hace muchos años, ustedes no conocen las personas ni nada por el estilo, pero estaba en un matrimonio que estaba teniendo con problemas. Y creo que esto lo conté. Entonces, cuando él estaba echando la culpa a ella y todo eso, se querían divorciar. Entonces él decía, saber, pastor, cuando éramos novios, ¿sabe lo que hizo ella? Estábamos en mi casa, estábamos de vacaciones, estábamos con mis padres y eso, pero mis padres habían salido y yo y perdonen que diga esto, pero yo estaba en la ducha y ella se metió en la ducha conmigo. Y le digo, ¿y vos qué hiciste? Bueno, dice, soy hombre. Entonces ahí se había sentido atraído a ella porque ella aparece, y ahora la queja de él era que ella no quería tener intimidad. Qué interesante, la que quería tener intimidad, que se metía en la ducha, después no quiere tener, porque la intimidad no tiene que ver con cuerpos, tiene que ver con personas. Tú no puedes tener intimidad con alguien si simplemente te quedas con el cuerpo de esa persona. Eso se llama egoísmo, o sea, satisfacer mis necesidades biológicas. No, hay intimidad cuando yo me entrego todo y solamente me puedo entregar todo cuando hay un compromiso. Y es por eso que yo no sé, chicos y chicas, pero hago mucho énfasis en esto. No empieces, estás de novio, ten dominio propio, respeta los límites de tu novia y tus propios límites, respétate a ti mismo. Y no avances más de lo que Dios te permite avanzar. Y no es que lo que Dios permite o no lo permite, no avances más de lo que no hace crecer el amor. Todo ese dominio propio te va a ayudar para tener dominio propio cuando tengas la intimidad, que lo vas a necesitar siempre. Vamos a entregar nuestros sentimientos después de un compromiso, vamos a entregar nuestras decisiones, vamos a compartir nuestras conductas, nuestros valores, problemas y cómo reaccionamos a lo que nos ocurre. Y por eso cuando nosotros nos casamos decimos, yo prometo, pase lo que pase, ser fiel a esta persona, no importa las circunstancias, porque yo me hago responsable de lo que decido. Y no va a depender si esta persona engorda, no engorda, sí va a tener decisiones, pero yo prometo hasta la muerte. Eso es hacerme responsable. Y en esa responsabilidad es que crece el amor. Porque el amor crece en seguridad. Compartir el cuerpo es el sello de la intimidad. Tiene un efecto potencializador cuando se lo hace en responsabilidad y en respeto. Conclusión. ¿Qué es el amor? 1 Juan 4:8. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Pero
¿Cómo se da el amor? El amor no es mágico. El amor se tiene que dar con responsabilidad, en respeto. Ese respeto da a luz la libertad y en compromiso. Si no están esos elementos, no hay amor. Es otra cosa. Pero no hay amor. Y por eso yo parafraseo este versículo diciendo, el que no ama no tiene intimidad con Dios, porque Dios es amor. ¿Y por qué no tiene intimidad con Dios? ¿Por qué no quiero tener? ¿Saben por qué? Porque yo pienso de que Dios no me respeta. Que Dios me obliga. Y esa es la estrategia de Satanás, que no nos entreguemos a Dios cambiando, haciéndonos pensar que Dios lo que nos hace es coartarnos la vida. Y Dios lo único que quiere es relacionarse con nosotros en un compromiso, en un pacto, donde yo, por más que me entregue a Él, voy a seguir siendo libre de decir no cuando quiera. Pero esa libertad de poderle decir no va a asegurar que yo siempre quiera decirle sí. Que Dios te bendiga y que esa pueda ser nuestra experiencia. Vamos a terminar cantando nuestro canto lema, ama. Vamos a ponernos de pie. Ama con la sencillez de un niño, con la pureza que da la humildad. Ama a través de una sonrisa, a través de una canción de amor que se hace en el vivir. Cosas pequeñas son las que cuentan, son las que hacen todo crecer. Ama cuando una dura prueba llegue hasta tu hogar y golpee tu corazón. Entonces habrá amarás cuando sepas que es perdonar. Sentirás cuando sepas pedir perdón. Entonces habrá Dios te dará ese amor profundo que se fortalece en la prueba, que descansa en seguridad, que permanece, nunca se acaba, siempre comprende. Amor de Dios. Querido Señor, reconocemos, Señor, que nos falta mucho de ese amor. Pero sabemos que es posible en ti. Es posible, Señor, entender estas leyes y aceptarlas. Pero te pedimos que tú transformes nuestro corazón para que podamos experimentar ese verdadero amor. No solamente para recibirlo de ti,
sino para poder darlo a los que nos rodean. Señor, gracias. Gracias porque sabemos que nos contestarás esta oración, porque es tu voluntad y porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenas tardes, querida familia de su casa online. Es un gusto volver a estar con ustedes después de tanto tiempo que no hacíamos este espacio de poder hablar después del sermón. Pero quiero decirles que es una maravillosa serie para conocer a Dios, esta del amor. Porque la Biblia dice que si no podemos amar, no podemos conocer a Dios, porque Dios es amor. Pastor, estamos una vez más acá después de tanto tiempo. Sí. ¿Qué nos puedes decir acerca de esta serie? Bueno, es una serie para mí muy necesaria, personalmente para mí muy necesaria, y que creo que nos va a hacer reflexionar especialmente acerca del carácter de Dios, porque al final eso es todo, conocer a Dios, conocer sobre qué principios Dios se maneja las relaciones, para nosotros entonces aceptar esos principios para relacionarnos con Él y aplicarlos en la relación con los demás. Amén, gloria a Dios por eso. Queremos invitar a todos nuestros amigos y nuestros hermanos que se conectan constantemente con nosotros, toda pregunta que tengan, cualquier duda que tengan, porque este tema del amor a veces lo tenemos como un tabú en nuestras iglesias. Siempre hemos pensado que Dios no nos ama, que está ahí mirándonos para condenarnos o algo así, y pensamos que hablar de amor es hablar algo extraño, que no es de Dios. Claro, y a veces también cuando decimos, están predicando mucho el amor, como diciendo, no, son light, cristianos light. No, es el tema más profundo que existe, bien entendido, es el tema más profundo que existe, y por lo tanto... Y Juan lo dejó bien claro en este verso que estaba diciendo, si no amamos, no conocemos a Dios. Exacto. Porque Dios es amor. Es imposible conocerlo si no amamos como Él ama. Así es. Así que es un gusto que estés predicando estos temas, que Dios te siga usando. Gracias. Saludos a todos entonces también, me voy a saludar a la gente y Dios los bendiga. Está bien. Bueno, hermanos y amigos, un gusto saludarlos nuevamente, como les dije, y bueno, nos estamos viendo, estamos en contacto, dejen sus preguntas, dejen sus comentarios, y para eso estamos, para dialogar y seguir conociendo junto a nuestro Dios. Que Dios los bendiga. Bye.